En esta entrega número 6 acerca del circuito integrado 555 abordaremos el estudio y la construcción de un temporizador biastable. ¿Te interesa? Quédate aquí. Este canal es para ti. Te habla tu amigo Marco Córdoba desde este tu canal, el aula virtual. Recordarás que en nuestro video 4 referente al pin de descarga y su transistor interno del 555 se vio la importancia de un circuito RC en serie externo, donde analizamos un proceso simple de carga del capacitor y luego el evento de la descarga. Y mencioné que podríamos agregar una resistencia en la trayectoria de la descarga. Veamos ahora cómo. Al agregar una resistencia R2 en serie con R1 y el capacitor, entonces estamos incrementando la resistencia del circuito RC y obviamente, en consecuencia también aumentamos el valor de la constante de tiempo tau 1 para cargar al capacitor. En otras palabras, ocupará mayor tiempo en la etapa de carga. Como la corriente de carga debe pasar a través de R1 y R2, entonces su constante de tiempo, vamos a decir que es tau 1, sería tau 1 es igual a C1 multiplicado por la suma de R1 y R2. En otras palabras, la capacitancia multiplicada por la suma de las resistencias. Pero observa que para descargar el capacitor solamente ocuparemos la resistencia 2 y no la R1, por lo que el tiempo de descarga disminuye, teniendo una constante de tiempo menor. Sea tau 2 es igual a R2 por C1. En otras palabras, tau 2 sería el producto de la resistencia 2 por la capacitancia. Podemos combinar los valores de R1 y de R2, es decir, de las dos resistencias, para alargar o bien para acortar tanto la etapa de carga como la de descarga. Pero sin embargo, consideremos que en todo momento la etapa de carga siempre va a ser mayor que la de descarga. Pero pon mayor atención en esto. El voltaje de carga que llevaremos al circuito integrado 5, 5 y 5 lo tomaremos de la terminal positiva del capacitor, de aquí. Y el de descarga lo tomaremos de la unión de las dos resistencias en serie, es decir, de aquí. Mientras nosotros no conectemos el circuito RC al 555, la tensión máxima del capacitor llegará a ser igual al de la fuente. Pero lo más importante es que durante la etapa de descarga, el voltaje del capacitor alcanza el valor de umbral de nuestro 555 y durante la descarga alcanzará el voltaje de disparo, que es 2/3 y 1/3 del valor de voltaje de la fuente. Esta es la clave del control del 555. Al armar nuestro temporizador, conectemos la alimentación al integrado 555, como hemos venido haciendo, el negativo al pin 1 y el positivo al pin 8. Retiramos esta tierra y conectamos el voltaje de descarga al pin 7. Recuerda que descargamos a través de un transistor interno. Ahora conectamos el voltaje del capacitor tanto al pin de disparo como al pin de umbral. Aquí es importante decirte que aunque estén unidos estos dos pines, no pueden accionar al mismo tiempo ambos comparadores de disparo y de umbral, ya que los controla el voltaje del capacitor y este no puede estar cargado y descargado al mismo tiempo. Ahora conectemos el pin 4 reset a la tensión de la fuente y en el pin 5 un capacitor para transitorios. Cuando conectemos de esta forma, obtenemos entonces un oscilador libre, que también lo podemos llamar temporizador biastable. Pero, ¿qué significa temporizador biastable, Marco? Recuerda que en nuestro video anterior vimos un temporizador monoestable. Este tiene una salida que permanece en un estado estable de valor lógico bajo, en una forma indefinida, y que cuando accionamos un disparo en el pin 2 cambiamos a un estado lógico alto, pero este estado no es estable,
Transcurrido un tiempo volverá a su estado estable original. De ahí su nombre, monoestable o bien un estado estable. Esto nos permite accionar circuitos por un tiempo de retardo predeterminado. Un temporizador biastable, no dije biestable, dije biastable, tiene dos estados, uno alto y uno bajo, pero ninguno de los dos permanece estable. Observa, un estado alto, luego uno bajo, uno alto y luego bajo. Y así permanecerá oscilante entre esos dos estados. Por ello también se le llama oscilador libre. Esta señal de salida es periódica, por lo que cuenta con una cierta frecuencia y su periodo consta de un ancho de pulso en estado alto y un ancho de pulso en estado bajo. Pero, ¿cómo logramos esos pulsos cuadrados? Te pedí pusieras especial atención donde la carga del capacitor alcanza 2/3 del valor del voltaje de la fuente y luego donde durante la descarga se alcanza 1/3 del valor del voltaje de la fuente, lo que corresponde a los valores de voltaje de umbral y voltaje de disparo. Vamos a ver eso un poco más detallado. Aquí tracemos el tiempo, luego el voltaje del capacitor y hasta aquí el valor del voltaje de la fuente. Cuando inicialmente se carga el capacitor, antes de alcanzar la carga total, primero alcanza el voltaje de umbral. Esto hace que se accione el transistor de descarga, llevando este voltaje hacia tierra. Por lo que en lugar de seguir aumentando el voltaje, ahora comienza a bajar. Pero mientras baja este voltaje en su recorrido, el capacitor llega a un punto donde alcanza el valor de disparo. Y esto hace que se cierre nuevamente el transistor de descarga, reanudando así nuevamente la carga del capacitor, sin permitirle que se descargue totalmente. Así el capacitor permanece oscilando entre estos dos puntos, el valor de umbral y el valor de disparo de forma indefinida. Pero aparte de autocontrolar sus cargas y descargas, también estarían activando y desactivando la salida del pin 3, dando como resultado una señal que oscila entre sus estados alto y bajo, cuya amplitud es muy aproximada al valor de tensión de la fuente y no a la tensión del capacitor, dando como resultado este tren de pulsos cuadrados. Aquí tenemos pues nuestro circuito multivibrador biastable, construido con nuestro circuito integrado 555. A este circuito también se le llama oscilador libre. Tú puedes ver, ahí observas un LED color azul que está conectado a la salida 3 de nuestro integrado 555, el cual nos da un efecto visual de la señal de salida que obtuvimos del integrado. ¿Por qué se le llama oscilador? Observa ese efecto, realmente está oscilando de forma libre, con un pulso alto, bajo. Y la diferencia en comparación al multivibrador monoestable es de que este no necesita un pulsador de arranque y un pulsador de reset o de paro. Observa que todo ese efecto multivibrador lo está controlando nuestro circuito RC construido por este capacitor y el juego de resistencias. Nuestro circuito de control RC para nuestro multivibrador o oscilador libre lo construimos con dos resistencias. Aquí tenemos resistencia 1 y resistencia 2. Observa que la resistencia 1 está aquí abajo del cable verde. Es un resistor de valor fijo. Y nuestra resistencia 2 opté por poner una resistencia variable u un potenciómetro. Esto con la finalidad de que podamos ver el efecto
en el comportamiento de este circuito integrado cuando nosotros variamos los valores de la resistencia. Vamos a verlo una vez más. Aquí lo activamos nuevamente. Ahora, observa que si yo reduzco el valor de R2, es decir, de nuestro potenciómetro, en realidad estamos reduciendo el valor total de la suma de R1 y de R2, y con esto van a reducir los anchos de pulsos, tanto del pulso alto como el pulso bajo. En consecuencia, esto nos va a dar una frecuencia mayor y también un mayor ciclo de trabajo, ya que al reducir R2 estamos reduciendo el ancho de pulso del pulso inferior o del valor 0 de voltaje del pulso de salida. Vamos a hacerlo. Observa, ahí aumentó la velocidad de encendido de nuestro LED. En otras palabras, si nosotros analizáramos el tren de pulsos que se ha formado, estaríamos observando que tiene una frecuencia mayor. Vamos a bajarle un poquito más. Ahí está pulsando más. Lo inverso sucedería si aumentamos la resistencia en el potenciómetro, es decir, aumentamos el valor de R2. Vamos a hacerlo. Observa, los anchos de pulso ya son mucho más largos. Al ser los anchos de pulso más largos, quiere decir que hemos disminuido la frecuencia de oscilación de nuestro multivibrador vía estable. En otras palabras, nosotros incrementamos el valor de la resistencia total de R1 más R2 de nuestro circuito RC de control para nuestro circuito integrado 555. Pero también nota que además de haber bajado la frecuencia, también se redujo el ciclo de trabajo. Observa, es mayor el tiempo que nuestro LED permanece apagado. Es decir, que la salida 3 se mantiene en estado bajo. Vamos a aumentarle un poquito más de resistencia. Observa. Cuenta el tiempo. Observa que ahí es mucho más lo que dura apagado nuestro LED. Ese es un reflejo que hemos reducido su ciclo de trabajo, pero consecuentemente también hemos reducido la frecuencia de oscilación. Aquí podemos observar el ciclo de trabajo. Tú puedes observar la parte superior del pulso. Observa que es muy ancha en relación con la parte baja, la cual es muy angosta. Si nosotros le damos más resistencia con este potenciómetro, observa que el pulso también se va a hacer mucho más ancho, pero también va a hacerse más ancha la parte baja del pulso. Aquí lo puedes notar. Podemos incrementarlo más. Aquí lo tenemos. Ahí se nota una interferencia en la subida. Vamos a bajarle un poquito más. Aquí tenemos nuestro ancho de pulso, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que nos da la relación de ciclo de trabajo. Vamos a analizar ahora la tensión, cómo se comporta en el capacitor. Aquí lo podemos apreciar. Observa que es mucho más amplio el tiempo de carga que el tiempo de descarga. Recuerda que el tiempo de carga nos va marcando el ancho del pulso en su estado alto, mientras
que la parte de descarga o la caída nos está marcando la parte baja del pulso. Vamos a darle más resistencia para que observes cómo varía esa rampa en el capacitor. Se empieza a hacer más larga. Observa sobre todo la parte de descarga. Carga, descarga, carga, descarga. Ahí lo tenemos. Me gustaría escuchar en tus comentarios dónde podríamos aplicar nosotros este circuito. Te espero en nuestro próximo video.